Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a otro podcast, como decimos en esta semana, que estamos analizando y tratando de dar a entender cómo camina esto de esta enfermedad tan crítica que se llama el Alzheimer. Ahora tenemos a nada menos y nada más que a la cuidadora principal, a mi hermana Areli. Esperemos que ella pueda atender y contestar muchas de las preguntas. Y como dijimos en el primer podcast, si este podcast o estas pláticas ayudan a una familia, este podcast habrá cumplido. Hola, ¿qué tal? Isa, ¿cómo estás? Si quieres, presenta a tu hermana. ¿A cuál? Ah, sí. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de qué horas nos vean. Regresamos con un tema más aquí desde el punto de vista de una persona más cercana, que es el cuidador principal, que es prácticamente la persona que se lleva la carga más pesada, o sea, todo, o sea, la carga emocional, la carga física. Entonces, tenemos aquí a mi hermana Areli. Ella es la mayor de nosotros. Y ella es la que se encargó de mi mamá casi desde un principio en mayor, en mayor tiempo, en mayor esfuerzo, pues, y como vive con ella, pues también, pues facilitaba que se hiciera cargo más ella. Ella se llama Areli. Areli, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿nerviosa? Sí, Sí. nerviosa. Ahorita se le va a quitar, no se preocupen, muchachos. Sí, Sí. Areli. Sí, hola, hola Iván, hola Isa. Pues aquí estamos para platicar un ratito. Ok, pues empezamos. Como lo miramos, un poco nerviosa y no es para menos. Está ante el preguntador, al mejor preguntador de aquí de podcast. Arely, vamos a empezar de esta manera, como le Ujú. dijimos a Isa. ¿Cuándo tú te das cuenta que hay algo distinto, algo diferente y algo que ya no va, como algo normal en una persona que dices tú, caray, ya está pasando algo con tu mamá? Pues yo recuerdo que bueno, en lo que yo vi fue que mi mamá empezó a decir mucho, ella decía mucho, se me están olvidando, es que se me olvidan las cosas, es que se me olvida y se me olvida. Pero yo como cuando la escuchaba yo decía, ay, a todos se nos olvidan cosas, o sea, es lo normal. No creo que mi mamá está exagerando, ¿verdad? Mi mamá está exagerando. Eh, y yo le decía eso, ay, no, 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 o sea, cualquiera se le olvida las llaves, todo mundo nos pasa, ¿no? Entonces yo minimizaba esos avisos que ella misma estaba dando. Eh, Y yo decía, para mí era como que ella se estaba programando en su mente, como que se me olvida, se me olvida. Entonces, como mi mamá era un dicho de ella también, todo está en la mente. Entonces, yo me acuerdo que cuando ella decía, es que se me olvida, es como si yo decía, es que se está programando que se le olviden las cosas, ¿verdad? Entonces, yo creo que esa fue una de las señales. Y otra de las señales que ya fue un poquito más evidente fue que dejó de llamarle por nombre a las cosas, ¿verdad? Como dijo Isa la vez pasada, ella utilizaba mucho este. Y a veces es muy ligero ese cambio que no te das cuenta, o sea, tú no te das cuenta, pero te acostumbras pues a escucharla decir eso, pero ya luego sí es muy notorio, ¿verdad? Que ya sus conversaciones, bueno, como en el caso de mi mamá fue su demencia, su lenguaje se iba Acortando. empezando a limitar. Porque particularmente en este caso, pues el, 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 el efecto fue el lenguaje, ¿verdad? Le afectó el lenguaje. Ok. Esas fueron como para mí esas dos señales. Aparte de que yo recuerdo que ya le habían hecho estudios, entonces ya pues como que yo me acuerdo que, ¿te acuerdas tú de esa imagen del cerebro? Ah, Que sí. está la forma del cerebro y cuando una persona tiene demencia se le va como, es natural, ¿verdad? Obviamente con los años, pero es muy marcado cuando una persona con demencia su cerebro se va como encogiendo. Es que, perdón, el cerebro tiene muchos pliegues, pero un cerebro sano,
por decirlo así, está unido. Esos pliegues, por ejemplo, son estos pliegues y están Ujú. unidos. Y el cerebro de mi mamá estaban ya con huecos, ¿sabes? Estaban así como Como con pliegues grietas. abiertos. Y Ujú. esa ya era una señal de que ya mi mamá traía algo dañado ya en en su cerebro. Ajá. Y en ese momento la llevas a que se chequee, que le digan el diagnóstico y te dicen Eh, que tiene demencia o que tiene que... Cuando pasa eso, yo no vivía como permanentemente en mi casa, o sea, yo estaba yendo y viniendo, o sea, unos días en mi casa, otros días fuera, así estaba todas las semanas. Pero pasan circunstancias que hacen que yo regrese fija a, a mi casa. Otras razones, no exactamente lo de mi mamá. Entonces, llega un momento en que nos quedamos ella y yo, ¿verdad? Viviendo Ujú. en la casa Sola, juntas, sí. solas. Y recuerdo que, no recuerdo exactamente qué pasó, pero digo, ah, no, entonces sí, mi mamá ya tiene una situación difícil que hay que atenderse. Y recuerdo que en una revista yo leí el consejo, no, la revista creo que era La Despertar, y recuerdo que dice, ok, de cualquier enfermedad tú busca ayuda, busca en tu lugar donde vives todas las organizaciones, todos los hospitales, todo, fundaciones, lo que sea, que te ayuden a ti, ¿verdad? Que te ayuden. Entonces yo me acuerdo que haciendo eso, precisamente, justo en ese momento, encuentro que existe una fundación que se llama Alzheimer y justo tenían como un congreso que se iba a hacer y la sede era Saltillo. Eran Ujú. varios días. Entonces, recuerdo que yo tenía mucho trabajo, hablo con mi jefe y me dice, pues entrégame este trabajo y te vas. Ok. Entonces, recuerdo que me apuré y fui al lugar donde se hizo y llego el primer día y era conferencia tras conferencia que todo fue mm, respecto a esa enfermedad. Entonces, recuerdo que eran muchos conferencistas que se hablaba se habló de todo, Iván. Se habló desde cómo, bueno, ahí entendí un poco más lo que es el cuidador principal. Y entendí que la responsabilidad que venía era muy, Muy muy grande. grande, porque el cuidador principal, ahí nos enseñaron que el cuidador principal se lleva la peor parte y que a veces se ve más Más, enfermo, más afectado. más afectado que el propio paciente, ¿verdad? Em, Emocionalmente pues te acaba, físicamente te desgasta, económicamente. Entonces ahí se vio todo eso, o sea, se vio desde qué es el cuidar principal, se vio desde cómo hay que cuidar, cómo tú necesitas un espacio, cómo los familiares entran, asuntos legales, porque también pues muchos de los mayores están expuestos a demandas, ¿verdad? Bueno, a que les quiten las cosas con una firma porque pues ellos no se dan cuenta hasta cosas como arquitectónicamente o sí, respecto a eso de cómo debes de tener tú una casa para alguien que tiene demencia. Acomodada. Ujú. Y Hasta los ahora, colores, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo que llego y veo esas conferencias y recuerdo que yo vi a mi alrededor muchas personas que eran cuidadores y yo dije, ¿puedo traer a mi mamá? Pregunté. Dijeron, sí, sí puedes traerla. Entonces yo me acuerdo que mamá me acompañó y mamá también Y ahí escuchaba. entendía mi mamá. Yo siento que mi mamá se fue, sí estaba bien, pero era más como para ella como irse a O pasear. sea, ella no lo veía como una plática hacia su Ajá, persona, ¿no? no, Era como, no, era como, por ejemplo, ahí daban como un receso y que vamos a comer y vendían gorditas ay, y que, que ay, vamos a comer Juanita, sí, gorditas, sí, ¿no? sí. Eso. Ujú. O me acuerdo que vendían dulces de leche y Ujú. ahí ella, hasta tengo las fotos, ¿no? Con sus dulces y entonces lo que te digo, ella no lo entendió. O sea, prácticamente pasó desapercibido. sí, porque ella no, como que no se lo aplicó a ella misma decir me va a pasar esto. O sea, lo que estoy Como que ya no lo escuchando no razonaba. lo Ujú. razonó, exacto, no lo razonó tanto, pero sí era como muy platicadora, pues como siempre ha sido mi mamá, muy platicadora. Entonces era como su momento de relajar para ir a saludar a la gente, no sé. Ujú. Entonces, en ese congreso, bueno, en eso que pasó, pues conocí a gente que es muy importante, de hecho, en la Fundación de Alzheimer.
Pero recuerdo que entre los talleres había una sesión de talleres, entonces tú te ibas, por ejemplo, tú escogías a cuál irte, a cuál entrar. Y entro a uno donde veo a dos doctoras que están haciendo ejercicios de la memoria. Y me impresionaron mucho esas doctoras. Entonces, cuando se termina todo, me acerco a ellas y les digo, ¿quiénes son ustedes? O sea, ¿Qué digo? yo También tiene quiero... Alzheimer esta muchacha. Somos las que estábamos en la puerta, ¿qué dijeron? Somos las que nos saludamos en la puerta. Y yo les digo, ¿quiénes son? ¿Dónde están? O sea, yo quiero llevar a mi mamá con ustedes. Ujú. Entonces muy amables, eran dos doctoras y me dijeron, estamos en el geriátrico, si quieres llevar a tu mamá. Todavía no teníamos un diagnóstico de ella. No. Llévala, eh, puedes llevarla ahí, y pues ahí tienes que empezar desde el principio y ahí vamos a darle esos ejercicios, esa terapia, ¿verdad? Claro. Y ahí las conocí a ellas, ahí conocí a una doctora de Monterrey, o sea, ahí fue como abrirse el mundo, ¿verdad? Se me Ya, abrió el mundo. ya ver que, o sea, entrar de a tiro ya en la enfermedad, ya ver consecuencias, ya ver tratos, ya ver cómo iba a pasar, ver a personas más avanzadas, ver a cuidadores primarios que estaban pasándola ya a medio camino de lo que tú apenas ibas a empezar. Sí, y recuerdo que eso fue para mí, creo que fue la mejor preparación. Y cuando te dan y que miras ahí que te empiezan a decir, pues esto va a pasar, y ves a otros cuidadores que al igual que tú, dicen, oye, pues es que me está pasando esto y esto. ¿Qué se te viene a la cabeza? O sea, no dices, ah, caray, pues digo, y es algo que va a ser largo, o sea, no estamos hablando de 6 meses ni un año. O no te cae el 20. Sí, sí, es un toque de realidad fuerte. Lo que a mí se me quedó grabado en esa ocasión fue, son etapas, son etapas. Lle- lle- Cada lle- etapa va a ser como una batalla perdida para ti. Llegas a la casa, por ejemplo, ese día y llegas y tu mamá pues viene de ahí, ¿verdad? Como dices tú, convivió y todo. Llega y se sienta y la miras y ¿qué piensas? Cuando la miras en tu casa, o sea, ya vienes ¿cómo se dice? Esta reunión. Llegas y la ves que se pone en el sillón y la miras y dices, wow, todo lo que le va a pasar. Ujú. Sí, exactamente. Pero sí dimensionabas. Yo creo que se queda corto lo que Ujú. dimensionas. Sí, no logras imaginarte al 100. Ves a las demás personas, por ejemplo, yo recuerdo que hay dos cosas que se me quedaron muy grabadas. Había un señor mayor cuidando a su esposa. No tuvieron hijos. Y yo lo veía a él que batallaba y yo decía, bueno, no estoy sola yo, ¿verdad? Pero él se me quedó muy grabado y hubo una pregunta que me acuerdo que le hicieron a un conferencista y me quedé así, me sacudió. Le dijo la persona al conferencista, oye, si mi mamá está sucia, yo la puedo limpiar con cloro. ¿En serio? Esa cara puse. Entonces yo dije, y cuando le preguntan, o sea, como que todo el público se quedó así, ¿qué? Pero el conferencista se quedó muy, o sea, no, dicen, no, o sea, como es una pregunta que puede surgir, ¿verdad? Ah, ok. Para él no le pareció como extraña, Ajá, No, sí, sí. para pero a mí todos. me impactó porque yo dije, también eso me impactó porque dije, ¿estoy yo preparada para cuidar a una persona? O sea, Y que de hecho nadie está, ¿no? ajá, y nadie estamos preparados como emocionalmente para hacerlo. Y si al final yo, por ejemplo, llegué, o sea, llegaba y decía, ah, esto va a pasar, que hasta cierto punto, como ha dicho Isa, nosotros teníamos como un vislumbre ya más o menos, pero nada es comparado. Yo siempre he dicho que esta enfermedad, y no minimizo cualquier otra enfermedad que las personas pasan con su Claro. familiar, Ujú. ¿verdad? No se minimiza, Claro. pero siento que esta enfermedad es en mayor grado muy emocional, Muy Desgaste desgastante. emocional. muy. Entonces yo digo que es emocionalmente te acabas y es de mucha paciencia.
mucha Yo quiero paciencia. hacer un paréntesis. Ahorita que está diciendo eso, Arely, yo recuerdo que cuando empezamos a investigar eso de lo de las conferencias y eso, que empezamos a llevar a mi mamá a a las terapias, me acuerdo que ahí le dieron mucha importancia, en este caso a Arely, que era el cuidador principal. O sea, dice que sí te enfoques como en el cuidado de la persona, ¿verdad? Del paciente, pero dice, hay algo más importante que eso, más importante que el cuidado del paciente, y es el cuidador principal. Porque si el cuidador principal se daña emocionalmente o físicamente, ya no va a tener, la persona que lo necesita ya no va a tener esos cuidados necesarios. No, Ujú. o tener los necesarios, perdón, o tener los cuidados, ponle no necesarios, pero los que debe de tener, porque digo, a lo mejor los sigue teniendo, pero puedes decir, no es lo mismo decirle, mami, ¿qué quieres? A decirle, ¿qué quieres? Ya me tienes Claro, harta, ¿me entiendes? sí. Y algo que aprendí ahí, te digo que fueron muchas cosas, o sea, ahorita se los voy a comentar, porque hubo cosas que a mí me marcaron, por ejemplo, es cierto eso, si tú como cuidador principal no estás bien, Mm, mm. tu familiar es un reflejo tuyo. O sea, si el que tú, a la persona que tú cuidas, tu paciente, tu familiar, se ve bien, es porque el cuidador está bien. Sí. O sea, va de la mano, como, es eso lo que tú dices. Pero algo que a mí me quedó muy grabado y me gustó mucho esa frase. Al final, la persona con demencia, con Alzheimer, con todas esas características, dices, quizás se le olvide quién eres, quizás se le olvide, o no va a entender lo que tú dices, pero jamás va a olvidar El trato. el tono de voz. Wow, Entonces, el tono de voz, aunque ella no te entienda nada, el hecho que tú le hables un tono con bajo, un tono no de de cariño, amor. de amor, eso, eso logra mucho. Entonces, sí, a veces el cuidador principal sí va a tener estos, siempre le daban atención, ¿verdad? Mucha, mucha, o sea, era De lo hecho es principal. Ir a terapia A Areli la desde un mandaron a principio. terapia. Inmediatamente cuando Areli llegó ahí, Ajá. Areli la mandaron inmediatamente con el psicólogo para ayuda. Y ya no es tanto el que tú sientas que lo necesitas o no, es el hecho de que te vas preparando para que vayas de la mano con tu paciente que lo va a requerir. Ujú. Ok, y en este tiempo que camina todo esto, Arely, que empiezan a darse todas estas situaciones que te comentaron de los cambios de mamá y todo, ah, llegas tú a estar tan saturada que dices tú, no sé, momentos donde decías tú, oye, pues me voy a sentar, me voy a encerrar yo solo un ratito en el cuarto, me voy a meter al baño y porque pues está dando la vuelta y me está diciendo quiero esto, las veces que pide aquello, que esto, y el momento de decir de desesperación de decir yo me voy a encerrar un ratito en el cuarto porque ya no aguanto, o sea, ya no aguanto. Sí, una de las cosas que ya aprendí también en ese curso fue hasta hacer respiraciones, hasta hacer respiraciones. Es como digo, demasiada paciencia. Tienes que tener demasiada paciencia porque yo recuerdo que en algunas ocasiones me desesperaba demasiado. Te Entonces, exaltaste, lo que yo hacía era irme a mi cuarto, encerrarme un ratito, respirar, orar, salir y decir, ahí voy de nuevo, ahí voy de nuevo. Pero pero algo que yo tenía claro es que si yo iba a ser la cuidadora de mi mamá, quería ser una buena cuidadora, o sea, la mejor. la mejor cuidadora. ¿Por qué? Porque yo, o como nosotros todos, sus hijos lo sabemos, eh, mi madre fue una excelente cuidadora, con gente incluso que no eras ni familiar. Entonces creo que eso nos enseñó y yo dije, mi mamá se merece lo mejor porque es mi madre y porque pues ella nos enseñó esto, ¿no? Entonces sí, sí, sí hubo esos momentos de quiebre, de desesperación, pero sí lo que yo trataba de hacer era encerrarme en el cuarto, respirar y lo sales y sales como un poquito más serena, un poquito más serena, pero
Algo que nos enseñan también en el curso es eso, que al final uno, la conciencia le molesta, ¿verdad? Cuando quizás en una ocasión tú te enojaste con ella, pero dice, tranquilos, ella lo va a olvidar, Tú ella no. lo va a olvidar, tú no, pero sí tratar de que obviamente tú los vas a hacer sentir mal si haces eso. Volvemos a lo mismo, el trato tiene mucho que ver. Y me acuerdo mucho cuando me dijiste, es que yo me meto, yo le oraba a Dios y yo le decía, dame la paciencia, yo quiero, o sea, como cuidar bien a mi mamá, o sea, no, pues digo, porque cualquier otra persona puede decir, oye, pues dame la paciencia para soportar esto, o sea, pensando en ti mismo, ¿va? Pero decir tú, yo quiero, o sea, yo quiero tratarla bien, o sea, yo quiero, no me quiero desesperar, y se me quedó bien grabado ese pedacito. Yo me Y todo, acuerdo que le decía a Dios, a Jehová Dios le decía, dame paciencia esta hora que viene, una hora, aunque sea esta hora que viene, porque sí era de mucha paciencia. O pero, sea, y luego al ratito era, dame paciencia ahora este otro ratito. Pero hablamos de que todos estos cambios que hablamos como la otra vez con Isa, cronológicamente fueron como de los 15 del 2015 hablamos al 2020, 2019. Y tú te estás aventando ya al round, empiezas, ¿no? Con el primer año que va haciendo los cambios mamá, ¿verdad? Y todo esto, no sé si tú en lo que yo hable, ¿verdad? Tú quieras ir para atrás, ir para adelante o algo que se me va. Pero digo, hablo de esto porque Isa tocó algunos rasgos y yo digo las cosas que la gente no sabe, que es como tú vas echándote un round, paz, el primer round, el segundo, se viene el 2017 pero paz, llega el COVID. O sea, digo, ya está difícil la cosa y te dicen, pues va más difícil, se viene todavía más difícil. Sí, para cuando llega el COVID, nosotros ya llevábamos a mamá a terapia. Ujú. Ya la estaba el médico que debe de tratar a especialista es un psicogeriatra. Es el encargado de Y llevar el mejor papel. psicogeriatra, para poner en contexto, como siempre le digo a Isa, ¿qué viene siendo? Para la gente que no sabe y le dices ahorita un psicogeriatra y dices, pues, ¿qué hace? ¿O por qué lo busco? ¿Qué debe Es un hacer? doctor que tiene como ambos estudios, ser psicólogo y ser geriatra. Y Entonces, el geriatra es el doctor, es como si fuera el pediatra. El pediatra se encarga de las enfermedades generales de un niño, el geriatra es de los adultos mayores. ujú. Entonces, ese geriatra realmente no recuerdo cómo llegamos a el doctor. Total que ese doctor nos dice, ¿El bueno, de la concha? sí, no sabíamos, pero yo pensé que era Alzheimer, ¿verdad? Pero no, él nos dice, no, es que hay varios tipos. Ujú. Necesitamos evaluar a tu mamá para que saber qué. Entonces, ok, ¿cómo se hace eso? Bueno, váyanse con una doctora a Que Monterrey. no conocíamos nada, nosotros todo lo englobábamos en el Alzheimer, Exacto. todo, era Ujú. como el Alzheimer. Entonces, ok, pues ya él nos dice, váyanse a una evaluación, que recuerdo que pues nos iba a costar algo. Sí, porque, ajá, dime. Algo, y era ir a Monterrey una vez a la semana, llevar a mi mamá una vez a la semana. Entonces recuerdo y de hecho esa doctora yo la conocí también en la fundación, en el Congreso. Pero muy buena. Entonces llegamos con esa doctora y la empezamos a llevar, nos íbamos mi gordita y yo, y le ponían a mí me hicieron cantidad de preguntas, un cuestionario tras cuestionario, y a ella la metían un ratito y le hacían otro tipo de estudios y ya, y fuimos varias veces, era muy extenso este estudio. Y en eso llega la pandemia y se interrumpe todo, y se interrumpe nuestro diagnóstico y se interrumpe que ya no podemos llevar la terapia. Ah, Y es cuando yo siento que pues a todo mundo sano y en buena edad le afectó, pues fue un Retroceso. muy grande para la gente mayor. O sea, con o sin demencia fue un retroceso. En el caso de mi mamá, siento que todo se multiplicó al doble. Ujú. O sea, yo siento que esos años le restaron a mi mamá. vida. Sí, Pues tratamiento, progreso. o sea, o que se quedara, ¿verdad? Por Y ser una y más. eso que, por ejemplo, hacíamos nosotros todavía actividades con ella en casa, pero el hecho del encierro, pienso que sí fue una Fatal. afectación muy grande, muy grande.
Ujú. Nosotros la llevábamos Ah, dos perdón. veces a la semana Sí, a terapia. a terapia. Pero ahí ya la habían diagnosticado, ¿no? Ah, entonces cuando se interrumpe eso de ir a Monterrey, volvemos a ir con con el doctor y la llevamos y dice, le digo, doctor, pues ya no terminamos. Y dice, no, 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 ya sé que tiene tu mamá. Dice, mire, Sí, se ve en el lenguaje, tu yo mamá tiene recuerdo eso. demencia frontotemporal. Entonces ya sabíamos que así se llamaba. No es Alzheimer, es demencia frontotemporal. Como mencionó Isa, lo que afecta principalmente es el lenguaje. Y obviamente que los recuerdos, su memoria y todo eso. Entonces, ya mi mamá pues ya empezaba a perder su lenguaje. Con la pandemia pues dejó de relacionarse con personas. Al principio sí fue muy estricto, ¿verdad? Yo me acuerdo que era casi que los mayores ni se les acerquen, déjenle la comida en la entrada y se van. Sí, Entonces, nosotros, por ejemplo, no visitábamos a mi mamá, era como que por fuera, no era cuidar mucho ese aspecto de mi mamá. Imagínate, o sea, yo lo que digo es, vas aprendiendo la enfermedad, vas a esta reunión y los primeros días se te hacen difíciles y ahora te dicen, sabes que pues no puede venir nadie a la casa, o sea, si antes venía alguien y te estaba una horita o algo en lo que te relajabas un poquito, ahora es, no puede venir nadie. Nada. ¿Por qué? Porque la puede enfermar. Digo, ¿cuánta gente falleció en hospitales? Y todo esto que hablábamos la otra vez contigo, Arely, y que dijimos, o sea, hablándolo por lo más claro, hubo gente que fallecía porque tú al tener sobreocupación en los hospitales, pues te ibas por la persona que tuviera más posibilidades. Y digo, mamá padecía de, aparte de diabetes, aparte de varias enfermedades que tenían a ella. Entonces digo, aún así, con todo esto sobrevivió a eso. Pero digo, imagínate de estar dándote, como ya te daban un brequecito, no sé, cuando llegaba de visita a tu hermano, tu hermana, así, y ahora te dicen, ¿sabes qué? Pues ya no puede entrar nadie. Ahora, no solo ella, ahora ya no vas a estar cuidando, ahora estás encerrada con la enfermedad. O sea, directamente. y era difícil porque ella no entendía. Ujú. O sea, no entendía lo que era una pandemia mundial. Bueno, No lo nadie la entendía. entendía. No lo entendía en el sentido de que ella no se daba cuenta que tenía que usar un cubrebocas, ella se quería salir y era un show mantenerla dentro. Sí, era muy difícil. Entonces, eso fue difícil. Y que sí, no se enfermó para nada. Y a mí me dio COVID y a ella no le dio. O sea, ni una gripa le dio. Y esa fue, dentro de Y, lo malo, una y, ventaja. y como conforme avanzó la enfermedad, por ejemplo, en ese tiempo que estás tú, y ibas, pues, no sé, echándole todas las ganas y poniendo en práctica que aquí dicen que dale de comer hasta ahora, que no le pongas esto, que quítale el sillón, y se viene el COVID, y esto, yo te digo, tú como cuidadora principal, porque Isa, pues, puede decirnos todo esto, pero digo, tú, en estar encerrada con ella, ¿cómo ves que esto detona para mal a mamá? O sea, ¿cómo lo detona mal? Que dices tú, oye, pues, yo la llevaba muy bien aquí, y de repente, pum, un cambio tan drástico. Pues es cuando yo empiezo a ver que ahora llega la etapa de que deja de hablar más. Antes hacía cosas, ya dejó de hacerlas. La agresividad. La agresividad sí, ya la traía conmigo. Pero digo, ¿cuándo te das cuenta que empieza a ser agresiva? O sea, ¿cómo empieza esos actos de agresión o de verbales o ¿Cómo físicos, te ¿no? empiezas a dar cuenta? Mm, Creo que fue cuando mi mamá empieza a... Quererla sacar del testamento, muchachos. Sí, la quería sacar del testamento. Sí, Por eso digo, pero eso fue ese punto, pero digo, hubo algo que te hiciera, o sea, no sé, por ejemplo, cuando siempre le decías, no mamá, no te comas esto, o no mamá, no salgas, o no mamá, cierra la puerta, y donde ya ella te responde o ya actúa de una forma de como diciéndote, a mí no me vas a decir, sí, por ejemplo, ella me empezaba a exigir dinero. No, es que yo veo que tú gastas y dame a mí también, así, en esas cosas. Y luego, por ejemplo, fue lo del que pero, fue algo pero tú nunca intentaste decir, pues le voy a dar un papelito, una hoja y ten, aquí Ah, está. no, tampoco no estaba, No estaba tan mal como no, para no saber que no le estabas dando dinero. no, sí O sea, digo, reconocí. todavía ella, o sea, Sí, en esa claro, época del COVID todavía Sí. ella sabía que no era un verdecito, no era un... Y luego, por ejemplo, yo le daba dinero y mi mamá siempre ha sido espléndida. Y si veía a alguien que estaba sentado afuera de la panadería, nada más sentado, se lo daba. se le daba dinero y se quedaba la persona así como que, ¿qué? Yo no estoy pidiendo dinero, pero, Sí. ajá. Entonces,
de repente dejarle dinero hacía que lo perdiera. O sea, no sabíamos dónde quedaba ese dinero. O, por ejemplo, recuerdo que una vez llenó el refri de puras aguas frescas que venían por la casa. Y el dinero, no, pues que compré eso. Y Mm. venía en el camino repartiendo a todo mundo. Y antes, dice, antes son poquitos porque ya di. Sí. Que ya, O que sea, antes, y luego llegaba a la casa y pues la casa, eso fue una vez una situación. La casa, mi mamá era muy tilichera, ¿verdad? De guardar cosas. Nosotros lo que queríamos era sacar, ¿verdad? Y si te acuerdas que fue cuando hubo una Tratar situación bien de grande. sacarle las cosas a escondidas para que la gente se las llevara rápido antes de que mi mamá pudiera salir y las viera. Un día le saqué unos tubos que ni se ponía. Sí, Híjole, se fue. puso. Ay, no. Pero llegaba yo a la casa y era de que, mira, compré esto, debes tanto, van a venir a cobrarte cada semana, no sé cuánto. Y yo, ma, pero no lo necesitamos. Ahí está la banca todavía que también compró. O Sí, sea, empezó a hacer esas cosas y como yo le decía, ma, pero es que casi casi le decía como cuando te dicen de niño, lo voy a regresar, te voy a mandar a que lo regreses. Fue así, ¿no? Que empezó a hacer esas cosas perdón. y sí se enojaba conmigo. pero, ¿y cuando le dices tú? Pues ya no le podemos dar dinero, o sea, no sé, mañana va a llegar con un carro. Sí, sí, lo empezamos a limitar, pero al final de cuentas, para ella era, yo soy la mamá, esta es mi casa, Claro. y tú tienes que hasta cierto punto respetar su dignidad de mamá, o sea, sí, pero sí fue como ya empezar a tener ciertos cuidados. Y había cosas que yo decía, bueno, esto te lo puedo permitir. Ahora lo que yo digo, ahora lo que yo digo es, te estás aventando, pues dices esto sí, esto, pero llega el momento en el que ya es, pues claro que ya hay un límite y también la paciencia, pues no la tienes al tope todo el tiempo, ¿verdad? Porque tienes una vida y le niegas algo a mamá, digo, en ese rato que lo haces, dice, digo, ella se prende contra ti o lo toma bien o se No, no lo enoja. entendía, no lo entendía, sí se enojaba, decía que yo me gastaba el dinero nomás en mí, que era egoísta, que a ella no le dábamos nada, eso decía. Y fue cuando empezó a empezar la manera de desheredarme, ¿verdad? De la casa. Pero antes de desheredar, de quererte desheredar, digo, había algo como, ¿sabes? Como en el aspecto de que ella te quería, que te quisiera golpear o que te levantara la No, mano todavía no. o se te fuera como con la intención de hacer algo. No, solo No sé, enojo. no sé, digo, y esto lo hablo en un contexto no de mamá, sino para que la gente sepa, o sea, si hasta qué punto puede ser peligroso una persona, no sé, agarrar un cuchillo, no sé, tirarte una cosa que trae en la mano. Yo quiero comentar algo. Por ejemplo, ahí en ese aspecto, y ahorita que siga comentando Arely su experiencia, realmente como Arely era la cuidadora principal, sí era eso de no te voy a dar dinero o hasta cierto punto, ¿no? O hasta aquí se tiene que respetar como cosas que ya no podía ella controlar. Entonces, al ser ella la cuidadora principal y al ser la principal persona que le restringía cosas, pues ya empezaba como que el coraje hacia ella, ¿no? O sea, como tú eres la que me limitas, tú eres la que no me das. La principal síntoma fue el quererla quitar del testamento, o sea, realmente sí bromeamos mucho con eso, pero sí, o sea, fue un periodo bien difícil porque era como que iba a tu trabajo, ¿verdad? Y te voy a sacar del testamento y no sé qué, y andaba buscando al notario. Y luego ya después de ahí, ahora sí, ahí empiezan, La agresividad. ahora sí. Ajá. Y cuando pasa eso del testamento, o sea, mi mamá, yo recuerdo que llegaba a la casa y bien inteligente, la gordita tenía sus anotaciones, ¿verdad, Isa? ¿Sobre qué? Sobre odio hacia mí. Sí, real. Odio, o sea, digo, pero dime una Sí, frase, o sea, porque para ahí tengo entenderlo. ahí sus Escribía cosas de anotaciones. coraje, ¿verdad? Que le Sí, hacía. como le Pero, voy a decir a Areli que se vaya de la casa, Sí. Ujú. que ya se vaya, así, que así ya no estaba, viva aquí. Ujú. y lo escribía bien. Sí, lo escribía bien. Ahí están los escritos, esos los encontramos después, ¿verdad? Con el tiempo. Y cuando te dice eso, Arely, ¿a ti te pega o tú dices, pues mi mamá está pasando por una etapa mala? O si dices tú, ay, cabrón, siento pesado. Sientes, fíjate que cuando me pegó más feo fue cuando,
Ay, no. Sí le pegó, o sea, claro que sí le afectaba, sí, sí le afectaba mucho, pues imagínate, o sea, que tu mamá venga y te diga, vete de mi casa, ya no te quiero ahí. Por eso es lo que, por eso es lo que te digo yo, lo que quiero entrar es como, como cuidadora principal, lo que quiero saber es, digo, tú entiendes, porque digo, ella no entiende que está pasando por un problema, ¿verdad? Pero tú entiendes que no está reaccionando como mamá, sino hay algo dentro de ella que lo está haciendo que Sí. diga cosas. Digo, tú como cuidadora principal, ¿lo entiendes o es algo que no entiendes que la persona que tú más amas te ofenda, te diga? ¿Se Mm, entiende o no? Quieres entenderlo, pero vuelvo a lo mismo. Esto es muy emocional, mucho de sentimientos. Recuerdo en una ocasión que fue La más difícil. sí, muy difícil. Recuerdo que mi mamá de repente me desconoce. Y creo que hasta cierto punto mi mamá controló hasta cierto punto la agresividad, porque yo sí realmente estuvo a punto de golpearme feo, pero miraba su coraje, pero no lo hizo. Pero recuerdo en esa ocasión que me desconoce y yo no sé qué pensó y se puso, pero sumamente mal, que yo lo único que hice fue encerrarme en el cuarto y ella tenía acceso a toda la casa. Ujú. Entonces ella salía, abría la ventana y empezaba a gritar, A que gritar qué la cosas. sacaran de ahí, ajá, que entonces hacía eso, ¿verdad? Era lo que hacía. Pero en ese día yo recuerdo que yo me encierro y noto su odio. Y yo me acuerdo que lo que hago es hablarle a los muchachos, o sea, a mis hermanos, pero yo me acuerdo estar llorando, o sea, es de las cosas más feas que viví, Fue cuando te fuiste, ¿no? que tú me tuviste que traer a Me la mi llevé a la casa. casa porque sí se puso una situación muy complicada. Entonces estoy llorando, yo estoy ahí así tirada en el piso llorando, mi mamá golpeándome la puerta y luego se daba la vuelta y la ventana me la golpeaba. Y ahí fue lo peor porque yo digo, creo yo que la persona que más te ama en esta vida es tu mamá. Es la persona que daría la vida por ti, sin Claro. dudarlo. Y yo solamente se lo puedo asegurar de ella. Y de repente te llega el golpe y decir, mi mamá no me conoce, al contrario, me quiere lastimar. La persona que más me amaba en este mundo, ya no la tengo, Ya ¿verdad? no es Ya no ella. la tengo. Y, y yo creo que eso es de las peores cosas de la enfermedad. A diferencia de otras enfermedades, es eso, esos golpes de perder a ese ser querido que haría todo por protegerte y ahora haría todo Y, por y, golpearte. y entro en estas dos cosas aquí que te pasaron, Arely, que es decir, o sea, tú ves, o sea, ya no miras a una persona, sabes, cuando estás más chico, que te quiere corregir porque estás haciendo algo mal, sino que tú miras el odio en la persona que más amas. Y dices tú, o sea, si yo no me encierro, ¿qué hubiera pasado? O sea, si yo no tengo el espacio para encerrarme. O sea, si no Sí, me da el tiempo. yo estaba asustadísima, Y pero como más era decimos, el dolor. mamá estaba así. O sea, mamá no estaba ahorita viejita como una viejita que ustedes conozcan. Mamá estaba de un buen porte donde Fuerte. te podía con alguien. Ujú. Entonces lo que yo te digo, pasa esto. Y estás en este shock de decir, oye, ¿qué está pasando? O sea, golpes en la puerta, tú tirada en el piso, no sé, llorando. Y Y luego diciéndome cosas, o sea, viniéndose por la crueles. ventana, pegándole a la ventana. Y no se pasa este día. Y yo te digo, no te entra el miedo de decir, oye, mañana agarra un cuchillo. O sea, mañana me agarra dormida. Pues esa vez yo recuerdo que llegan todos mis hermanos, o sea, en el momento llegan, a mí se me hizo eterno. Ok, otro paréntesis, perdón, antes de que te vayas por ahí. Llegan tus hermanos, llegan todos y digo, ¿cuál es el trato hacia mamá? ¿O qué es lo que pasa en ese preámbulo? Porque queremos saber cómo digo, llegas con mamá, mamá les explica algo, ellos le explican algo a mamá, te ves salir, o sea, ese es el pedazo que queremos saber. Así, yo recuerdo poco porque yo emocionalmente estaba muy mal, pero recuerdo que mis hermanos tratan de hacerla razonar. Isa la trataba de hacer razonar de que, ma, es tu hija, ¿cómo que te vas a quedar sola? No, llévatela, yo no la quiero aquí, llévatela, pero te vas a quedar sola. Y yo no la quería dejar sola a mi mamá. Yo me acuerdo que Isa me tuvo que convencer de decir, vámonos, Arely.
Pero dices, Vámonos. pero dices, llegas tú, miras a mamá y le estás Sí. explicando, le dices, vamos a abrir la puerta porque va a salir No, Es Areli. que es a ellos no los... No, es que mira, por ejemplo, yo me acuerdo que sí me acuerdo perfectamente bien, llegamos, o sea, yo me acuerdo que Arely hablaba por teléfono y llegábamos todos a la casa, no era como que uno, Cristian, Coquín, yo, o sea, ¿sabes? Llegamos, entonces me acuerdo que le dije, Ma, ¿qué estás haciendo? Porque me acuerdo que llegamos y ella traía unas tijeras en la mano. Ajá. Entonces le dije, ¿qué estás haciendo, mamá? Y luego me dijo, nada, mija, ¿cómo estás? Y luego le dije, ¿dónde está él? Y le dije, ¿por qué le estás golpeando la puerta? Le dije, ¿qué le quieres hacer? Y me acuerdo que decía, es que no la quiero aquí, ya te dije, yo no la quiero aquí. Yo soy la que mando en esta casa y a mí nadie me va a venir a decir lo que yo tengo que hacer y bla, bla, bla y esas cosas. Pero, por ejemplo, mi hermana ha sido como muy de hablarla así como tranquila y yo no, yo sí me le puse a mi mamá así como que, a ver, ya, o sea, enfócate, ¿verdad? Necesitas avivarte porque le estás haciendo, le vas a hacer daño a la persona que te cuida. Yo le decía, es la persona que está aquí, es la persona que Ajá, te cuida. sí me O acuerdo. sea, y le quieres hacer daño, ¿qué es lo que te va a quedar? Le decía yo. Entonces yo me acuerdo que en ese momento agarramos todo, Iván, Ujú. porque ahí empezamos a notar que mi mamá tenía, por ejemplo, un cuchillo debajo de su almohada. Entonces empezamos a esconder. En la casa no podías ver picos, tijeras, cuchillos, Todos se escondían esa Lápices. nada, noche. tenedores. Todo ese día se escondió. Mm. Por eso te digo, y entonces, pero lo que te digo, ya ver a Areli que sale del cuarto. Oh, no, normal, pues es que estábamos todos, mi mamá sí se calmó cuando Arely sale, pero no Porque, la quería tener ahí, solamente decía, no la quiero tener aquí, pero ya no estaba de una forma agresiva. pero lo digo, la volteaba a ver, ya no tenía contacto visual con ella. No, pues solo le decía, te me vas de mi casa, yo no te quiero aquí, te me vas, porque aquí tú no eres nadie, yo soy aquí la que manda y la que no sé qué, bla, pero O ya sea, no era totalmente como, desconocible, mamá. ajá, pero no era esa como persona de que se le quisiera ir a los golpes, ya en ese momento no. No, nomás no me quería. Y yo me acuerdo Ajá. que esa vez, pues dejarla sola esa noche fue muy difícil. Ujú. Isa me llevó a su casa. Pero no tenías miedo, o sea, no te sentías insegura ya. Que dijeras, sí, pues ya vámonos, me siento insegura. Ahí se Ah, me dijo pues, que traía pues sí, unas pero te digo tijeras. que pesa más lo emocional, o sea, vuelvo a lo mismo. Si te puede, pues eso de las tijeras, pues yo sentía como me estaba golpeando la puerta y todo, la agresividad. No sé qué hubiera pasado, ¿verdad? Pero lo que te duele mucho es el shock emocional que recibes de tu mamá, o sea, de que es una persona que no conoces. Entonces yo me sentía muy triste, yo me acuerdo que esa vez Raudel me llevó a comprar, bueno, me quedé esa noche, de hecho me fui a trabajar, ni traía ropa, no me acuerdo si traía ropa ni nada. Ujú. Solo recuerdo que Raudel para Isa y Raudel para animarme, me llevaron a comprar unos zapatos, ahí los tengo. Te llevaron a comprar un pedazo de tela y te dieron unas tijeras, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí antes de cerrar ese punto, yo me acuerdo que en esa ocasión, recuerdo así perfectamente bien que cuando salimos, yo me agarro a hablarle a su geriatra. Y le digo, ¿sabe qué, doctor? La situación está así, complicada. Mi mamá ya se volvió una persona agresiva, está tentando ya contra la vida de mi hermana. Necesitamos hacer algo. Y es cuando empezamos a ver los medicamentos para controlar a mi mamá ahí, porque ya era una situación muy fuerte, ¿verdad? O sea, ya era muy agresiva. Sí, ya Y en cierto momento yo sentía así como que pero ya nomás le hacía así, me va a Y soltar el golpe. Y con Areli también llegamos a hablar el hecho de decir, a ver, Areli, la persona que te va a agredir no es tu mamá, es una persona que no te conoce y ella no se va a tentar. Entonces tú tienes que tener la capacidad de decir, ay, mamá, no me hagas daño. No, o sea, eso no va a pasar. Es, ve y refúgiate, habla por teléfono y tú te tienes que defender en determinado momento porque ya la situación era muy delicada. y por eso te digo, pasas este lapso donde ya te quedaste con Isa y te toca ya regresar a la casa, pues no sé, un día, dos, tres, los que hayan sido. No te genera ese temor de decir, o sea, oye, ¿y si a la otra sí no alcanzo a entrar al cuarto o esto? Sí, sí me daba el miedo, pero a la vez no. O sea, no recuerdo que tampoco yo me haya movido en la casa con miedo, no lo recuerdo. Ujú. Yo siento que ya se habían tomado las precauciones porque yo me acuerdo que todo se puso en una caja y supe dónde se guardó, entonces ya no Sí, había nada. Nosotros hicimos muchos cambios en esa casa donde vivimos, todo conforme viviendo en cada cada etapa de etapa. mi mamá. Ujú.
Entonces hubo un momento en que, no sé si te acuerdas, que las cosas tenían su etiqueta de nombre para que mi mamá hiciera, pasó esa etapa de esconder todo. ¿Y para qué eran las etiquetas que le ponías a las cosas? Por ejemplo, para ponerle nombre a las cosas, puerta, mesa, así le poníamos, para que mi Para... mamá lo viera y lo recordara. ¿Y si lo recordabas, así ayudó? Lo leía. Ujú. Y Lo la leía. mirabas que de repente estaba leyendo una palabra de las que habías puesto. Sí, sí, sí. Entonces la casa siempre estuvo adecuada conforme a eso. Entonces cuando pasó eso de que pues fue lo de la agresividad, pues ya nosotros tomamos esas precauciones. Entonces ya no era como que mi mamá tuviera algo Y, escondido ahí, ¿verdad? ¿No? entonces, ahorita, si tú ahorita en este momento le pudieras decir a alguien que está en las primeras etapas del Alzheimer, que como dijimos o hablamos con ella, que no todos es general, ¿verdad? No todas las personas van a pasar por esto, pero decimos que fue un espacio donde se le van olvidando las cosas hasta llegar a una impotencia y tener agresividad. En la agresividad, ¿tú qué consejo le darías a esa persona, Arely, que ahorita le dicen tu mamá tiene Alzheimer? O sea, ¿en qué momento crees que ella debe pensar como lo que te pasó a ti? O sea, estar preparado para estas acciones de agresivas donde dices tú, oye, pues lo que yo te doy consejo es cuando pase esto, haz esto y toma esto y esto y esto. Yo siento que saber que no es tu mamá actuando, no es tu mamá, es la enfermedad. Isa bien dijo algo la semana pasada. Para ellos es real el miedo, para ellos es real que tú eres una persona desconocida. Entonces, entender eso y no tomarlo, es difícil, lo dices fácil, no tomarlo personal en el sentido de que no tengas ese coraje contra tu mamá. Va a doler, sí, pero no tengas ese coraje y ese maltrato hacia ella de darle como un regreso, ¿verdad? O como devolvérsela mal por mal, ¿no? Entonces, entender eso, eh, ser paciente, yo creo que eso. Cuando tú entiendes que es la enfermedad y no tu mamá, tienes más tranquilidad de afrontar las cosas, de tratarla ya bien. Porque ya de por sí ella está sufriendo con lo La propio, incertidumbre. La con esa desorientación. amenaza que para ella es real. Sí. Entonces, no es llevarle la contraria, porque ya trae eso y luego todavía tener a una hija que está enojada con ella porque la trató mal. No es correcto. O sea, tu mamá ya está pasando por algo muy malo. Entonces, no añadirle a ella tu rencor, ¿verdad? Yo eso es lo que haría, ¿verdad? Que no se vea como algo personal. Si tu mamá estuviera bien, pues ni de chiste haría eso, ¿verdad? ¿Y cuánto, Entonces, cuánto, cuánto tiempo pasa esto, Arely, esto que tuviste que aguantar de la agresión? ¿Como un año, medio año, 2 años? pues la agresión hasta ahorita está en el... Sí, ¿no? Todavía me escupe. Bueno, No, no en esa ahorita magnitud. no en esa magnitud de odio, pero por ejemplo ahorita, o sea, si tú la quieres, bueno, hasta hace poco la etapa que llegó de usar pañal, si tú la querías bañar, pues es, o sea, por ejemplo, yo trataba, aunque ella no te entienda, yo le decía, mami, te voy a bañar, mami, te voy a quitar la ropa, mami, te voy a cambiar el pañal, pero ella te Rasguñaba, te rasguña, estiraba el cabello. ajá, y se quería ir y tú detrás de ella y Ujú. cuánto, o sea, o sea, sigue, pero en menor grado. O no en menor grado, sino que ya no tiene la fuerza que tenía cuando empezó. No, sí tiene fuerza, la Juanita sí, sí tiene, realmente sí tiene fuerza. Siento que ya no lo controla como antes. Pero, por ejemplo, el tiempo agresivo que tenía fuerte, ¿como cuánto crees que haya durado? Pues fue todo ese tiempo, ¿cuánto sería? ¿Un año? No, no Pues yo recuerdo. más o menos le calculé como entre 6 y 1 año, 6 meses y 1 año. Ujú. Y entonces ahorita cuando hablamos con Isa, que hablan con el geriatra te dice que hay una etapa, donde son 7 etapas que van a ir caminando y de la primera hacia la última haciendo la última, van a pasar estos cambios. Tú cuando comienzas a ver estos, o cuando te dijeron eso, o fuiste a las reuniones, ya te habían dicho esto de la agresividad y que iba a pasar esta etapa, o tú te llegó, te cae como algo que no, tú no sabías.
Sí, sí, sí conoces las etapas, sí las vas, o sea, las escuchas. Yo sabía en mi mente que había la última y era cuando ya dejan de comer. Para mí, yo dije, le que yo veo a mi mamá esto, pero si vas viendo, como te digo, o sea, es muy doloroso ver que tú quieres alargarla una etapa Exacto. y vas luchando, y entonces llega una etapa y tú dices, híjole, ya no hay vuelta atrás. Ya pasó lo que es la segunda, ya ves que, oh, ya no No camina es por que ahí. yo no las tenía así como que en memoria de que esta es la segunda, esta es la tercera, no, pero tú decías, híjole, ya. Y te sientes vencida por la enfermedad, te sientes derrotada, porque tú crees que tú las puedes también contra la enfermedad, que tú como cuidadora y Vas a le vas ser, a echar va a ser ganas. el caso excepcional donde tú sí lograste que llegara tu A familiar a mayor los tiempo 15. posible, a mayor Ah, tiempo posible, no, pero llega una cosa y tú dices, híjole, por ejemplo, uso de pañal. Híjole, uso de pañal. Y no es que te pueda cambiar de pañal, es ya no puede hacer eso. Y luego que no se baña sola, que ya no cocinó. y Sí, son es momentos, tener, Yo le decía, además, yo trataba de tener a mi mamá ocupada como todo lo y tratábamos de hacer cuando iban a la casa y yo le decía, ayúdame a tender esta ropa. Ya no se podía. es como tener en la mente que el fin se está haciendo más cercano. Sí. Es eso. O sea, lejos de decir, ay, pues ya, sabes, como, no es como cuando un niño cuando va avanzando, Ajá. que tú dices, ay, es un progreso, no, aquí es como, híjole, ya cruzó otra etapa, ya es menos tiempo de vida, se me va a ir, ya es acercarte más a la triste realidad del si, final. si ahorita pudieras tú, o sea, haré la de ahorita que pasó por estas cosas tan difíciles, pudieras regresar hacia atrás y te dicen, ahorita tu mamá tiene Alzheimer, está diagnosticada con Alzheimer, ¿qué cosas piensas tú que pudieras cambiar o que cambiarías del cuidado, de la paciencia, de cosas que tú notaste que te ganaron? Y no hablamos aquí en el caso de decir, oye, pues ahí yo fallé o no hice, claro que no, porque solamente la persona que puede cuidar es como la persona que falla es porque lo intentó. Y entonces, mi hermana, si tuvo alguna cosa donde ella se desesperó es porque estuvo ahí. Las personas que no estuvimos ahí, por ejemplo yo, pues lógico que no puede fallar. Pero hablando de ella, que le tomó tanto tiempo, hay cosas que ella le pudiera decir a alguien que apenas lo está afrontando. Y es por eso que yo te pregunto, ¿qué es lo que tú, yendo para atrás, podrías decir, yo cambiaría esto? Yo en este tiempo, si hubiera sabido esto, hubiera hecho esto. Mira, Isa, No sé, yo creo que yo lo que haría es que mm, platicaría más con ella de pues a nosotros nos tocó un poquito tarde saberlo, entonces me hubiera gustado platicar con ella y decirle que más, yo ya sabía muchas cosas de lo que mi mamá esperaba del cuidado, ya lo sabía, entonces como que yo creo que por eso no lo hice, ya sabíamos su voluntad, sabíamos muchas cosas. No sé si le diría más bien le confirmaría que le íbamos a cuidar con mucho cariño. antes de que No se perdiera, preocupara por eso. antes de que... ¿Y tú crees que mamá algún tiempo se preocupó, o sea, se preocupó? ¿Viste en su cara la preocupación por lo que le estaba pasando? Pues no sé, yo siento que sabía, no sé. Esa es la incertidumbre de todos nosotros, ¿no? Saber si ella sabía, si lo llegó a Ujú. dimensionar. Y respecto a la paciencia, pues yo creo que es imposible no tener, no pasar esta enfermedad sin una desesperación. No puedes. Lo que sí es que siento que a veces uno comete esos errores que al principio, ¿no? Que tú dices, tu mamá dice esto, no es, es que no es así, es así. Quererla, o Corregir. sea, hacer entender, no, ya no se puede. Y a veces uno lo quiere hacer. Este, creo que esos aspectos, pues es parte del cuidado que sí en cierto momento te puedes llegar a desesperar. En el caso de mi mamá, pues.
Hay muchas cosas de las que me arrepiento. Por ejemplo, hubo una época en que mi mamá se nos enfermó muy seguido. Sus defensas estaban muy bajas. Como mi mamá no hablaba, pues le dio herpes. Pero es que también eso ya no es algo que puedas anticipar. Pero en relación al cuidado de mi mamá, ¿tú cambiarías algo? Yo siento que yo, respecto a mí, me siento tranquila de decir que le dimos Todo. lo mejor. Y no solamente yo, o sea, yo vi que todos los hijos, o sea, mi mamá, digo, ¿qué persona puede decir que sus hijos todos estuvieron ahí? ¿Qué persona lo puede decir? Pocos. Realmente sí tiene cuidadores a lo mejor, pero a lo mejor no todos. Mi mamá, todos. Todos. Y fíjate que poníamos cuando hablamos siempre, hablamos de esto y para que la gente lo tenga en contexto, que tú puedes llegar y tener el dinero del mundo, todo el dinero del mundo, y llegar a ser viejo y no tener una persona que te ame cuidándote. ¿Por qué? Porque puedes tener el dinero, pero ellos pagan y, y ponen a que te cuide dos personas allá de la calle, que no hablo, que te van a cuidar mal, o meterte en un asilo, el mejor asilo, el más de lujo, pero lo que yo digo, alguien que tenga y se pueda dar el lujo y decir, o sea, esta persona es atendida, se atendió con amor, o sea, no se le dio un servicio bueno, se atendió con amor. Son pocos las personas de edad avanzada que se atienden así, y mamá Por, tuvo el eh, privilegio de Por tener. ejemplo, en ese caso, existió en varias ocasiones la posibilidad de llevar a mi mamá a un centro de cuidados. La primera vez Ujú. fue cuando mi mamá empezó a ser agresiva. Ese día que platica mi hermana, que ella se tuvo que encerrar, fue como que, a ver, muchachos, ¿y si es necesario internarla? Y entonces me acuerdo que si no salía uno, salía el otro o así, era como que, no, ¿cómo vamos a tener a mi mamá ahí si somos 5 hijos? O sea... No, o sea, no, siempre como que fue otra opción. Y hubo un tiempo muy pequeño en donde la estuvimos llevando y era una escuelita. La mayoría de las personas se quedaban ahí a dormir, hacían su residencia ahí de las personas adultos mayores. Y mi mamá la llevábamos como un tipo de escuelita. Pero a veces, por ejemplo, nosotros pagábamos, ¿qué? Creo que 8 horas o 6 horas, algo así. Sí, no, Nunca las nunca las cumplió. O cumplió. sea, nunca las cumplió. Si era así, como que yo la llevo en la mañana y luego, por ejemplo, mi hermana salía a las 3 de la tarde y él, ya salí, yo debería recogerla a las 5 o 6 de la tarde, pero salgo a las 3, voy por ella de una vez. Y realmente estuvo que como un mes, 2 meses a lo mucho. Sí, O sea, fue no. muy poco el tiempo. La verdad es que no nos veíamos con la idea de tener a mi mamá en un lugar así. No había la necesidad tampoco de tenerla ahí, ¿sabes? Había muchas manos para cuidar a mi mamá. Entonces sí creo que le dimos a mamá a nuestro Posibilidades y... posibilidades en todo, más de lo mejor. O sea, por ejemplo, yo ahorita te puedo decir que mi mamá le sacamos una visa con mucho esfuerzo y ahí tiene su visa. A lo que voy es que ahorita pues no sabemos si vayamos a usarla o no, pero tiene su visa. Ella dijo, dientes, no me dejen a mí sin mis dientes. Aún con demencia se la sacamos. Y Sí, obviamente recuerdo. que es mucho más caro, ¿verdad? No, y cualquiera de pensar, hay unas placas, le van a hacer así a tu mamá y ya. Fueron citas y citas y estudios con cardiólogos, con anestesias para poderle sacar una placa, para poderle sacar su dentadura. Ujú. Eso te habla de que cualquier otra persona puede haber dicho, pues, ya para qué hacérselo, ¿va? Mm. En el tiempo que ella empezó a perder la memoria y todo esto, digo, porque muchas gentes hemos visto videos y todo esto de que esto tiene un momento donde ya no recuerda nada, pero tiene un momento de esos 30 segundos o ese minuto de lucidez. ¿Lo tuvo mamá? Yo no la he visto, solo veía que tenía la lucidez cuando le enseñabas el pan. Ay, Y pero hasta se decía, emocionaba, ¿verdad? Ay, no, sí. Sí, cuando le pero, enseñabas el pan, pero, ¿y ah, lucidez qué era? pues que sí reconocía el pan y Sí, se lo sí, comía se bien a gusto. emocionaba. Sí, Se se alegraba. emocionó. O por ejemplo, o siempre cuando la llevábamos a que le cambiaran la sonda, cualquier consulta médica era, ¿quieres un panecito? Sí, sí, y se Y los emocionaba. muchachos. Sí. Y los muchachos, se emocionaba mucho con los muchachos y mi mamá era coqueta, coquetona. Pero lo que digo, no tenía ese como, ¿sabes? Como el que se mira mucho en las de esas
que le está dando, porque digo, mira uno que donde le está dando de comer y le dice, hola, y le dice por su nombre, no sé, digamos, Isa, hola Isa, y la señora como que se le viene el sentimiento y empieza a llorar y le dice, te amo mucho. No, no. Esa siempre fue mi esperanza. Siempre le dije a Areli, las personas que tienen algún tipo de demencia tienen un momento de lucidez. No importa lo que pase, tú me vas a hacer una videollamada. Y mientras yo te esté haciendo una videollamada voy a ir porque yo necesito decirle cosas a mi mamá. Y siempre me quedé con eso. No sé si se me vaya a cumplir, lo veo muy difícil, pero Pero no pasó. Y en el momento que está pasando todo esto, y no sé, tú, al estar pasando por todas estas cosas, llegó el momento en el que tú en la noche la miras tendida o la miras acostada o la miras terminando su día y te pones a platicar con ella, aún ella sin entenderte nada o no. Yo sí, yo sí le platico, le he dicho que me ha hecho mucha falta, que, que sí, pues hay muchas cosas que sí le platico, pero me gustaría que ella te respondiera. lo entendiera. Ahora te pongo en otra perspectiva. Si te dijeran, Areli, ahorita tu mamá te va a entender. O sea, por estos, de hecho lo va a entender y ella lo va a saber, pero va a sentir ese dolor que ahorita no siente. O sea, ahorita no está sintiendo un dolor porque la tenemos así, así, pero va a poder tener este momento de lucidez y te va a entender. Lo único que también va a sentir todo lo, cómo se ve, se va a mirar al espejo, va a entender su situación y le va a doler lo que tiene en su cuerpo, todas las cosas que le están pasando, pero podemos darte y cumplirte eso que tú le quieres decir. No, no lo pediría. Entonces no se lo diré. No, o sea, yo creo que nosotros como hijos, yo tengo una esperanza y creo que todos la tenemos. Entonces, yo espero ver a mi gordita. Y yo cuando la vea, Le vas a decir que la casa la vendiste. que me quede con ella. Que la vendí, la vendí de hecho. No, yo le voy a decir que aunque ella no estaba mentalmente, estuvo siempre físicamente. O sea, yo, yo quiero enseñarle las fotos, sus fotos, de decirle, mira, ma, tú no estabas consciente, pero mira, aquí estuviste en la graduación, en la fiesta de Amy, aquí estuviste en la fiesta de Joel, aquí fuimos a este lugar y ahí estuviste. Porque siempre se llevó a todas partes. O sea, aún con el Entonces, Alzheimer no era como, no, nunca fue de que déjala en la casa, pues digo, pues ¿para qué vamos a estar batallando si tenemos la fiesta o tenemos esto? Ya tenemos suficiente, déjala en la casa, hay que se quede en un cuarto. ujú. Y por ejemplo, hay fotos donde se ve muy bonita y yo digo, qué bueno, o sea, y con sus dientes. Bien puestos. Entonces, la satisfacción que yo le quiero decir a mi madre, mira madre, aquí estás, o sea, estuviste en todo, Ujú. mira qué bonita te veías, te cuidamos bien, o ella se va a dar cuenta. Pero yo no quiero que me reproche, ¿por qué No no sé. me peinaste? ¿Por qué? No, mira. Entonces, yo creo que a mi mamá le dimos muchas cosas buenas y me quedo también con eso, o sea, no sé, no me quedo con, a lo mejor luego será, sí te queda un poco de que hubiera, él hubiera, ¿no? Pero yo ahorita no me quedo con nada de que no le hayamos dado a mi mamá. O sea, antes de que se detonara todo esto, Isa sí o no disfrutó de ir a lugares, comidas, viajó, se subió a juegos, hizo y deshizo. Entonces no me quedo con eso. Lo único que a mí me puede mucho es que siempre he pensado que esta enfermedad es un duelo doble. O un duelo por partes, ¿no? Un duelo doble en el sentido de que, por ejemplo, tú cuando hablas de las personas que ya han fallecido, tú te dices, es que mi mamá, mi papá era esto, mi papá hacía. Bueno, nosotros tenemos a nuestra mamá ahorita, En cuerpo. pero ya le decimos así, es que mi mamá cocinaba muy rico, es que mi mamá era muy alegre, Teniendo, la verdad. teniéndola. Ya lo estás diciendo, Ujú. ¿verdad? Y no queremos que se llegue ese otro día, pero va a llegar un día en que ya ahora va a ser la siguiente parte del duelo, doble duelo. Entonces, yo siento que a la gordita le dimos Calidad de vida.
muchas cosas buenas que tú dices, disfrutó que estuvo enferma y que tenía diabetes. Bueno, sí, le cuidamos, pero también le dimos sus gustos, o sea, y lo disfrutó, o sea, Pero, mamá pero también vivió. como decimos, mamá tenía diabetes, pero digo, nunca fue una persona que dijera, pues yo no puedo comerme un pan porque estoy haciendo dieta. Mamá disfrutó. Decimos el COVID se llevó a millones de gentes. Mamá salió avante, aún con el Alzheimer, aún con todas las cosas que tenía. Ah, entonces, en base a todas las enfermedades y la situación que vivimos del COVID, mamá salió siempre avante, o sea, y no por el hecho de ella, sino que siempre estuvo ahí gente como tú, gente como mis hermanos, gente como mi papá, que estuvo ahí sacrificándose, estando al pie del cañón. Entonces digo, ya tener la enfermedad del Alzheimer es algo difícil. Sobrepuesto a todas estas circunstancias que pasaron, fue un hecho estoico. Sí, la verdad es que pensar que en el COVID se hubiera enfermado hubiera sido muy difícil. O Sí. sea, Meterla no. en un hospital ya no lo habías visto. Ujú. Y luego ella no entendía que, o sea, no entender que está, no sé cómo qué trato le hubieran dado. O sea, entonces digo, bueno, ahorita le estamos dando el mejor trato posible, que todos, cada quien le damos a mi mamá lo mejor que podemos, lo mejor a nuestras circunstancias. Y yo siento que ahorita a mi mamá aún tú le sacas una sonrisa, o sea, tú le puedes sacar una sonrisa. Y eso es satisfacción. Sí, si tú tuvieras este momento de lucidez, mi mamá, y fueran estos minutos, ¿qué es lo que le darías o qué aprovecharías para decirle en esos últimos minutos o ese lapso de lucidez que dijeras tú, me dijo Areli? O sea, ¿qué te esforzarías? Suponte que ahorita está en la cama y te dice, Areli, hija, y dijeras tú, ¿qué pasó, mamá? ¿Estoy bien? Qué fuerte. Fuerte. Te dije que estabas con una persona muy loca Pues, para ¿tú qué le preguntar. dirías? No sé. ¿Tú qué le dirías? Yo sí sé, lo te he tenido muy claro. Yo creo ni podría hablar. Lloraría mucho. No le dirías. Pero imagínate el caso que te digo, o sea, oye, es que desde adentro alguien te grita y te dice, Areli, hija, y corres hacia ella y te dice, estoy bien. Te quedarías en shock. ¿Tú, Isa? ¿Yo qué le diría? Ay, O Dios. sea, te digo que estás ahorita, suponte este caso, estás arreglando la casa, estás Yo primero le limpiándolo diría, no, y no, no, te... yo sé perfectamente bien lo que le diría. ¿Qué le Ajá, diría? Yo primero le habría y le dijera que mi mamá está hermosa, porque hoy la veo, Iván, y yo no dejo de decir que mi mamá está hermosa. O sea, mi mamá está arrugadita de su cara porque era muy gordita. Y ahorita ya está muy flaquita. Yo le diría, mamá, qué hermosa eres, o sea, y estás muy hermosa. Lo que le diría yo es, que te mi dijera, mamá hija, estoy me bien. pudo ver, yo siento que mi mamá no, pero bueno, porque uno se queda con ciertas, cosas que te marcan en la vida, ¿no? Claro, Yo le diría, mamá, me casé con una buena persona, soy feliz y tengo dos hijos maravillosos que te hubiera encantado conocer. conocer. Y le hubiera, si estuvieran ahí mis hijos, uy, se los hubiera enseñado. Pero yo le diría eso como, Estoy bien, estoy bien, porque mi mamá vio a sus hijos casados, pero a mí, cuando yo me casé, ya mi mamá ya estaba. muy avanzada. Siento que no, como No, que me no quedo lo con vivió al eso. 100, no lo vivió al Ajá. 100, no lo entendió al 100. Como que me quedo con eso de que mi mamá no vivió eso conmigo, de saber si sí, sí, no. Nomás se chuleaba a tu esposo, pero No, todo no lo nomás se lo entendió. toqueteaba, siempre en eso que se toqueteaba y se lo agarraba a besos. Pues entonces prácticamente lo que te quiso decir es agarraste bueno, hija. Pues, Agarraste bueno. Aprobado. espero. Ah, ahora te hago también esta pregunta, digo, tú sabiendo las etapas y las cosas como fueron pasando, digo, si estuviera en tu caso, tú pudieras decir, quiera Dios o no, ¿verdad? Que más adelante pasaras por una situación que tú no quisieras pasar, o sea, vamos a suponer que yo tuviera Alzheimer, por ejemplo, yo en mi posición, si yo tuviera Alzheimer, yo no quisiera que mi familia me dejara avanzar mucho en esa enfermedad. O sea, yo quisiera que fuera lo más rápido que se pudiera. O sea, no quisiera como, hazle la lucha aquí, sino, ¿sabes qué? Yo quiero, por decisión mía, que este trato
sea donde tú ves que ya se complicó, pues ya, o sea, ya no estoy ahí, yo ya no te recuerdo, entonces quisiera ese paso. Yo digo, tú como hermana o tú, Arely, ¿cómo quisieras que se tratara en el día de mañana si llegaras a pasar por una cosa así, sabiendo que ya viviste la enfermedad? Pues yo últimamente he pensado en eso porque en mi caso pues yo no tengo hijos que, Ujú. que vayan a tomar como esa responsabilidad, ¿verdad? Solo mis sobrinos. Entonces yo comparto la idea que mi mamá siempre tuvo, ¿verdad? De los cuidados paliativos. Cuidados paliativos es, bajo ciertas circunstancias, si ya no hay nada que hacer, pues ya, descansar, dejar descansar, dejar que la enfermedad siga su rumbo, pero sin centrarse en el cuidado de esa enfermedad, simplemente, sí, no me gustaría, este, extender mi vida necesariamente o con sufrimiento. ¿Tú, Isa? No lo sé. ¿Te da miedo? Sí. Me da miedo, creo que no tendría el valor de decir déjenme ir. ¿No? No tendría el valor. Qué difícil, ¿no? Sí. Para volver al tema que estábamos tocando, para ir haciendo este cierre, Es que hiciste ah, preguntas fuertes. siempre traigo las más fuertes. Ah, Ah, decimos de lo que estábamos pasando, que hablamos del COVID y todo esto. Digo, sigue caminando el tiempo y mamá también, como hablamos con ella, se cae y se fractura la cadera al último, pero antes de esto sufre otra caída porque también su balance lo va perdiendo mamá. Ya no camina derecha, sino que camina hacia un lado. o hacia atrás. Entonces se cae y tiene una fractura en la cabeza. Sí, esa fue ya hace tiempo, esa fue hace tiempo, ¿verdad, Isa? Eh, Ya tiene. y esa siento yo que fue más porque en cierto momento muy ligero, yo siento que fue eso. Ella nunca batalló para comer, o sea, siempre comió muy bien, aunque adelgazó mucho, la verdad es que no es como algo que me preocupara porque siempre estaba muy bien en sus Pero estudios. no fue un golpe tampoco tan aparatoso, o sea, tan No, grave. simplemente como que yo siento que en cierto momento sí dejó de comer, como que andaba un poquito débil. Golpeada. Ajá, se cae, se abre la cabeza, la llevamos a la Cruz Poquito. Roja y ya le ponen una sutura, ajá, le saturan ahí y ya y ya. Y para ti, ¿cómo tomas el momento que hablamos con ella, que fue el de los más fuertes, que es cuando se pierde tu mamá? Que te dicen, oye, pues no está, no la encontramos. Es algo horrible, es algo horrible, porque a mí me había pasado justo que no sé, yo leyendo una información, había escuchado una noticia de una persona que se había perdido y que no la habían encontrado. Oh, ajá, sí. Entonces tenía muy fresca esa noticia que la acaba de escuchar y en el caso de mi mamá, yo había escuchado que las etapas iban como poco a poco, pero en ciertas etapas yo sentí que fueron muy repentinas. Cuando mi mamá estábamos ella y yo, ella normalmente iba a caminar una plaza por mi casa y esa vez se fue. Y veo que se tarda, o sea, yo me estaba arreglando como para irme a trabajar, nos levantamos temprano y no llega, o sea, se me hizo mucho y no llega. Entonces salgo en el carro a buscar, no, le hablo a Isa y Raudel pues rápido se va y empiezan ellos a buscarla en otro lugar como la deportiva y así. Y fue muy angustiante, es horrible, porque se te vienen muchas ideas a la cabeza, Claro. muchas ideas, o sea, que de lo que pudo haber pasado. Y sí, sí fue muy, muy difícil. Todos estábamos angustiados. Se vienen todos a la casa y buscamos maneras de... Mamá había dicho que se quería ir a Rosita, entonces unos a la central, otros a buscar con los vecinos, tratar de cámaras, no sé, hasta buscamos cámaras y sí, sí, Imprimimos volantes. volantes, ajá, no, 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 fue muy, muy difícil, muy difícil. O Qué triste. sea, cada momento que pasó, o sea, no sé cuántas horas se perdió esa. Como unas 4, ¿no? 4 horas, pero Fueron eternas. sí, fue bien difícil. Eh, Sí. tenía unas, ¿cómo se llama? Unas frases que me llamaron mucho la atención,
que una de ellas decía aquí, decía, ah, quien cuida a un enfermo de Alzheimer se convierte en su memoria, se convierte en su voz y se convierte en su dignidad, Sí. ¿verdad? Tú fuiste la de ella, Arely, ¿no? Sí, era su portavoz de todo. Ujú. O la otra frase que me llamó mucho la atención que decía, cuando la mente de un familiar se pierde, la familia se vuelve la brújula. Ujú. ¿Te gustó esa frase o no? Sí, está buena. Ujú. Y Sí, pues como, al final yo siento que siempre tratamos de cuidar esa dignidad de la gordita, ¿verdad? Esa, yo creo, yo hasta pienso que hasta donde llegamos, yo recuerdo que, por ejemplo, a mi mamá no le gustaba que alguien tomara de su vaso. ¿Te acuerdas? Ujú. siempre fue muy, ¿cómo se dice? Como muy quisquillosa, no muy así, muy, no le gustaba que un niño, o donde un niño Sí. tomaba, ella tomaba, Aunque fueran sus hijos, yo creo no le gustaba. ajá. Y yo creo que hasta eso cuidamos. Yo recuerdo que aún con demencia, pues ella no se va a dar cuenta si tú agarrabas de su vaso o no. Pero tú tratabas de cuidar eso. Hasta eso. Ah, para este cierre, fíjate, tengo estas tres preguntas y la primera de ellas es, ¿cómo definirías o cómo definirían a mamá en tres palabras sin copiarse? Eso. Tú primero. No, tú te están preguntando. Yo ya tuve mi podcast. Tres palabras para Definir a tu madre. mi madre santa. Este es muy poquito, tres palabras, pero ¿qué la caracterizó a Te mi doy mamá? cinco. Ok. Eh, Te doy 10. No, no es cierto, ya. Te doy cinco. Fue mi madre, fue muy compasiva, alegre, fue muy leal a sus convicciones, Súper. ah, fue un tanto sufrida y fue muy amante de la justicia. Creo que ¿Y- eso. Isa? Híjole, mi mamá era muy aguerrida, muy Ujú. aguerrida. Era muy hospitalaria mi mamá, demasiado. Y era muy entregada en el sentido que era muy luchona, o sea, ella, No aceptaba o no se puede. y no importaba lo que tuviera que hacer para sacarnos adelante. Claro, o sea, mi papá estaba, ¿verdad?, con su trabajo, pero ella vendió de todo, jamás le dio pena con tal de sacar, o sea, era muy, muy aguerrida, ella se aferraba a las cosas y las sacaba, nunca le dio miedo a nada. Ok, ahora la segunda pregunta es si tú pudieras tener una virtud o una de esas cosas que valoras tanto de tu madre, ¿cuál sería en tu vida? Algo que le copiáramos a mi mamá, que me gustaría ¿Qué, hacer qué dices tú? como A que lo era mejor, mi... ajá, yo no lo tengo tanto, pero mi mamá lo tenía de más. O sea, yo quisiera, eso lo quisiera tener. Yo, muchas cosas, su carácter. Yo El, no. el carácter de mamá. O sea, en el sentido de que, por ejemplo, mi mamá era muy compasiva, muy hospitalaria, muy buena, pero había límites, ponía límites. Y tampoco te podías pasar porque ahí salía Juanita. Y aguas, Y fuera así, dura. ay, ese carácter yo no lo tengo. Yo luchona, mi mamá, yo quisiera tener lo luchadora que era mi mamá de aguantar lo que Como tuviera que decir, hacer. oye, fíjate, me recuerdo bien ahorita que estás diciendo esto que decía mamá.
mi hijo, yo le decía, ma, ¿qué tiene? Dice, mi hijo, estoy muy triste. Y le digo, ¿por qué? Dijo, porque desheredé de Areli. No, no es cierto. Ah, no, eso. No, ahí estaría contenta. Ah, le digo, ¿qué pasó, ma? ¿Por qué está triste? Dice, no, no hay dinero, mijo. No, que no tengo dinero, siempre decía No eso. hay dinero. Mi mamá decía así, o sea, ¿por qué está triste? No hay dinero. Y luego me acuerdo que le digo, va, pues yo hago algo. Digo, sí, mijo, ok. Ve aquí al lado. Y la señora, la amorosa señora decía, dile que te fíe una manteca. Y aquí tengo una harina y me voy a poner a hacer un pastelito para irlo a vender. Y me acuerdo que yo la miraba con una alegría y yo decía, ¿por qué no? Y se ponía a hacer su pastelito y me iba yo. Y con una charola le ponía los pedacitos, la rebanada de pastel. Y yo iba y se las vendía. Yo nomás de llegar y verle el cambio de cara a mi mamá, de verla. Y yo, ma, lo vendí todo. Apenas acabo de ir en la primera calle y lo vendí todo. Ay, amigo, pues ahora sí, dile a la vieja mugrosa que se pague la manteca y que te venda otras dos. Y iba y vendía otra vez el mismo. Pero, o sea, a lo que voy es que como mamá, o sea, y ahorita la gente igual puede decir esto, pero digo que es más fácil lo que sea, pero hizo champú, vendió ICO, hicimos cloro, hacía vaselina, Ven, vendió pasteles, hacía cerámica, hamburguesas, hamburguesa, ropa. cerámica, ropa, o sea, no vendió a los hijos nomás porque pues éramos de ella, Porque sino era también, porque no vendió a los hijos, porque era quien le vendía las cosas que hacía. ajá, sino, Los vendedores. sino también le hubiera dicho, también se lo vendo y al güerito este más rápido, vámonos. Y Entonces, trabajó mucho también la gordita. No, yo me acuerdo que yo abría el refri y no veía nada. Y yo le decía, Mm, ma, ¿qué vamos a comer? Me decía, mija, pero si tengo para hacer de comer. Y veía ese refri vacío. ajá. Y yo no sé cómo, pero mi mamá te hacía una comida. deliciosa. Pues yo, Ay. yo, ta- y yo también lo miro aquí, fíjate, eso que estás diciendo tú, Isa, lo tengo bien claro, porque aquí siempre que yo estoy ¿sabes? Con los chefs y con la gente así, y dices tú, pues hice esta receta o hice esto, y digo yo, no, no le veo yo un sentido tan grande al hacer algo teniendo todo. Ujú. Y yo le miro mucho al decir ahorita a alguien, ¿sabes qué? Yo no te ordené nada especial, yo no te estoy ordenando nada especial, pero quiero que me crees algo. Con lo que Y tiene. en mi casa lo hago igual. Yo en mi casa lo hago yo igual. Yo digo, voy a abrir la alacena y con lo que haya aquí yo voy a hacer algo. Voy a hacer una salsa, pero no hay cilantro. O sea, ¿qué persona o de México va a hacer una salsa sin cilantro? Pero yo digo, la voy a hacer. ¿Cómo? No sé, pero la voy a hacer porque mamá también así era. Y nadie se puede olvidar de la famosísima sopa con carne con chile. O sea, Hasta la fecha, que era ¿Esa es la una, comida favorita de todos? que era una típica. sopa que no se acababa. O sea, tú te podías servir y llegaba el vecino y te se podía servir y al otro día no sé, o sea, yo sé que Jesús partió el pan y hizo esto, pero no sé si mamá le hubiera dado de comer a lo doble. O sea, ese día que dio el sermón Em, Jesucristo. Ah, y Las por, miguitas, sus famosas miguitas, le encantaban, ¿verdad? Ujú. Y por última frase, por último, si tú pudieras tú mencionar, que este todavía se me hace todavía de las más fuertes. Y menciona y te dicen, Arely, es que tú eres la encargada del epitafio de mamá. Tú vas a ser la encargada del epitafio, de poner el epitafio de mamá. ¿Qué diría ese epitafio de esta Ay, persona? mm. Yo sé que cada persona va a decir que tuvo la mejor mamá del mundo. Y no contradigo eso, pero yo agradezco mucho tener tener a la gorita como mamá, porque nos enseñó muchas cosas que, Pero lo que yo te menciono es, si tú, te pongo un ejemplo, y ajá, o sea, no te quiero cortar ¿qué va a lo que decir? vas. Lo que yo Ajá. te quiero decir, a mí me dicen, oye, tú tuvieras que escribir el epitafio de Arely. Yo dijera, una hermana luchadora, que siempre estuvo para todos, que al no estar mi mamá o al irse la mente de mi mamá, se convirtió en una madre, ¿me entiendes? Nacida y criada, que creo que su único problema o su único defecto que tuvo fue que un día se salió Se de la la escuela, corrió.
se la corrió y para acabarla de fregar la encontró mi mamá en el centro. Me cachó. O sea, digo, nunca se la corrió y el día que se saltó a la escuela la cacharon. ¿Me entiendes? Pero yo digo, si tú te pudieras enfocar en una historia, no en la historia, sino en una recopilación para el epitafio de mamá, ¿cómo lo harías? No cómo lo sientes tú, cómo era tu mamá, sino qué frase, qué cosa pondrías ahí, que tú piensas que la gente que pase, que la mire, que escuchara a ella dijera, wow, o sea, esto que dice aquí. No te lo podría ahorita decir porque la verdad no tengo como las palabras. No puedo, Iván, no puedo decirlo, pero es como yo pondría, yo creo que yo pondría sus, sus frases célebres que dejaron mucha enseñanza. O sea, La de si te acercas por aquí te voy a dar hasta por debajo de la lengua. ¿O No, cuál? esa sí la cumplía. Esa era dura. esa siempre me la dijo, ¿verdad? Sí, pero nunca te dio. No, nunca me dijo. Te faltó. Te voy a dar, no, no sé, yo creo que diría. Yo diría que mi madre fue una mujer, entregada, fue, daba siempre lo mejor, era una persona que protegía, protegía, tenía eso de cuidar, de dar todo por cada uno de sus hijos. Yo acabo de leer uno aquí que dice, que está bien bonito, mira, dice, guardaste en tus manos nuestra vida, guardaremos en el alma tu recuerdo. Está bien bonito, ¿no? ¿Verdad ¿Sí? que sí? ¿Cómo guardaste? Guardaste en tus manos nuestra vida, guardaremos en el alma tu recuerdo. Está bien bonito. Está bonito. Pues bueno, para terminar esto, esperemos que a alguien le sirva alguna cosa de lo que hemos dicho. Areli creo que todavía no está lista, ni nadie estamos listos para poder soltar, ni siquiera dimensionar en una frase. Pero tengo una frase aquí que quisiera decirla por último antes de despedirnos. Después se despedirán ellas, pero dice, el Alzheimer puede romper la memoria, pero no puede romper la familia. Nos quedamos aquí sosteniendo lo que ella ya no podía sostener. Es nuestro homenaje a Juanita Flores. Muy bien. Muchachas, Lisa, despídete. Si hay algo que me faltó preguntar, algo que quisieras agregar. Pues hay muchas cosas que faltan, hay muchas cosas que se puedan agregar, pero pues ya con el tiempo lo haremos. Este, amen mucho a sus mamás. El tiempo se va muy rápido. Este, uno entiende con el paso de los años el por qué sus mamás los regañaba tanto, por qué les pedían algo. Y hay que recordar que las mamás siempre van a querer lo mejor para ti. El mal consejo que tú ves en ella, el decir, no, no me deja vivir o no quiere que haga esto porque lo que tú quieras, estás muy equivocado. O sea, la mamá nunca te va a dar un consejo para mal. Entonces, yo lo único que les digo es aprovechen mucho a sus mamás, respétenlas mucho, atiéndanlas, véanlas, para que el día de mañana que nos toque verlas partir, no nos quedemos con algún tipo de remordimiento porque es difícil, es muy difícil vivir así. Areli, algo para terminar. Pues sí, también volver a lo mismo que este tipo de enfermedades es de mucha paciencia, mucho amor, mucho sufrimiento, pero eh, en la demencia, el Alzheimer, no se trata de ganarle la batalla a tu familiar, de decirle es así las cosas, entiéndelas, no. No vale la pena. Eh, cada día que pase viviendo con una persona con demencia, yo pienso que lo mejor es acostarse en la cama y decir, hoy hice un buen trabajo. Ujú.
y así llevarlo por día, porque sí es cierto, el hubiera, este, Ya no existe. no va a existir. Entonces, si es poquito lo que alguien te puede entender, qué bueno, o sea, aprovéchalo. Y cuando no te entiendan, este, sigue haciéndolo, sigue tratándolo con cariño, porque la verdad es que, por ejemplo, nosotros en el caso de mi mamá, solamente es devolverle lo que ella hizo. Uno no está haciendo un trabajo extraordinario. No, no tienes por qué recibir un reconocimiento especial porque al final uno está devolviendo algo Que que a recibió. uno le hicieron. O sea, simplemente uno no se pudo haber cambiado el pañal solo, irse de bebé a tomarse la teta, no. Uno está regresando ese cariño. Entonces, lo que se hace con ellos es lo que se debe de hacer. Entonces, pues que no te quede luego esa carga de decir, no hice, le grité, no le hice caso, minimicé sus preocupaciones, no. Irse de día en día y yo siento que aprender a decir, ok, hoy no creo que lo hice tan bien, bueno, mañana es otro día, tampoco engancharte, pero decir, ¿cómo le voy a hacer mejor el otro día? Aprender a eso. Claro. Pues sí, aunque mi mamá no está ahorita mentalmente con nosotros, el eco de ella sigue en cada uno de sus hijos. Este fue Eco de Hermanos. Pues seguiremos con los siguientes podcasts toda esta semana. Esperamos a alguien le ayude. Esta fue mi hermana Arely, aunque ella dice que solo se regresan las cosas, y mi hermana Isa, que solo uno regresa lo que a uno se le dio. Yo sí quiero decir que me siento muy orgulloso y estoy muy ah, bendecido con la vida por haber tenido a mis hermanas, por haber tenido a mis hermanos, ver la clase de personas que son y el cuidado que ellos le dieron a mi madre, no solo a mi madre, sino a cada uno de nosotros. Esto lo hago muy especial para sanar no solo a otras cosas, sino a nosotros mismos como familia por lo que estamos pasando. Y si en esto pues alguien puede salir ayudado, adelante, qué bueno. Gracias por todo.